Muy bien, buenas noches hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 31 al verso 38. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Amén. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar, hermanos, por favor, estemos atentos. Bueno, voy a empezar a desarrollar este tema que lleva por título el precio de seguir a Cristo. No voy a terminar el día de hoy, lo sé. Vamos a de repente a tener que desarrollarlo en varios días, varios capítulos. Pero vamos a comenzar esta noche. Primeramente, tenemos que examinar o mirar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque todos nosotros nos llamamos cristianos, porque somos cristianos. Y un cristiano es un seguidor de Cristo. Ahora, ¿qué nos imaginábamos antes de venir a los pies del Señor respecto a lo que significaba ser un seguidor de Cristo? A veces tal vez pensábamos que seguir a Cristo pues era sinónimo de que todo iba a estar bien. O nos imaginábamos de repente como seguidores de Cristo pues alguien que ya nunca más iba a vivir problemas o situaciones difíciles y que el Señor podía tal vez en todo tiempo librarnos, protegernos. Pero hermanos, eso no es lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Amén, hermanos. Y a través de enseñanza es importante que usted y yo podamos analizar y examinar en cuánto estamos dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Porque una de las marcas de un seguidor de Cristo es el sufrimiento. Amén. Claro, no como ese sufrimiento que el mundo describe, ¿no? Como hablan algunas canciones, sufre peruano, sufre, ¿verdad? No, sino habla de un sufrimiento con propósito, que en la soberanía de Dios el Señor permite. Y que nosotros como discípulos o seguidores del Señor tenemos que estar conscientes. Amén, hermanos. Amén. Porque ser un seguidor de Cristo conlleva a padecer no solo 1, 2 o 3, sino muchos momentos de sufrimiento. Alabado sea el Señor. Y muchos de nosotros quisiéramos que no fuera así. Quisiéramos de repente un evangelio como hoy en día se predica, un evangelio light. Un evangelio donde pues Dios es presentado como un buenhechor, como un Papá Noel, que te va a dar todos tus caprichos, que todo lo que tú le pidas, Dios te lo va a dar, sea lo que sea. Pero no es así, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso nacen falsos evangelios.
con el evangelio de la prosperidad, que su enfoque solamente es hablar de cómo hacerte rico, de cómo ser próspero en esta vida, cómo ser feliz en esta vida. Pero, hermanos, Jesús nunca dijo que seríamos felices. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que teníamos que confiar en Él, porque Él había vencido al mundo. Ahora, no sufrimos o no pasamos momentos de sufrimiento para pagar o alcanzar nuestra salvación, porque ya Cristo pagó el precio mayor. Ninguno de nosotros hubiera podido pagar ese precio. El Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados, pero nosotros vamos a padecer sufrimientos, no, vuelvo a repetir, para ganarnos la salvación, sino por razón de que ya somos salvos. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos estar preparados mentalmente. Es decir, debemos estar conscientes, como el mismo apóstol Pedro, que va a tomar cierto, vamos a notar en estos pasajes que hemos leído, vamos a hablar un poco acerca de Pedro también, porque él es uno de los protagonistas en ese pasaje. El mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nos pone Pedro como un ejemplo mayor a nuestro Señor Jesucristo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En otras palabras, ustedes y yo tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que padecer sufrimientos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, vamos a tomar como ejemplo, vuelvo a repetir, a nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que hemos leído, contexto es que Jesús se detiene por un momento en la ciudad de Filipos, dice ahí, versos anteriores, y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen: bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que eres algún profeta del Antiguo Testamento. ¿Ah? Pero Jesús le dice luego: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces Jesús, ¿no?, deja claro ahí que fue el único que dijo, fue Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Y que todas las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, tenemos que saber eso, que anunciaban acerca de la venida de Cristo a la tierra, su primera venida, y sus padecimientos que él iba a experimentar en esta tierra. Gloria a Dios. Así que los judíos sabían acerca de Cristo, sabían de lo que iba a pasar, porque los profetas anunciaron eso. Y es por eso que Jesús en el verso 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario, dice, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Mira esa palabra tan fuerte: ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, imagínense. En la mente de ellos tal vez no estaba ese hecho. Ellos no estaban preparados mentalmente para ver a su maestro crucificado, muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús sabía lo que iba a padecer, porque él, hermanos, vivió conforme a lo que estaba escrito acerca de él, acerca de lo que él tenía que vivir en esta tierra. Iba a ser algo trágico, iba a ser algo doloroso, iba a ser algo duro, hermano, lo que el Señor iba a experimentar. Pero él no lo hizo o no lo soportó, bueno, de mala gana, sino que él estaba dispuesto
hacer la voluntad de su Padre, sea cual fuere, hermanos, la situación, la circunstancia que a él le tocaría vivir. Por eso en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba dispuesto mentalmente, espiritualmente, ¿no?, a hacer la voluntad de su Padre, sea cual fuere la situación que tendría que vivir. Amén. Y en Hebreos 10:7, por ejemplo, dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahora, Pablo describe, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir significa ejercitar la mente, significa tener disposición, tener una actitud, poner la mente sobre esa circunstancia. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Gloria a Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, haya este sentir. Y vuelvo a repetir, esa palabra significa ejercitar la mente. Significa tener una disposición, tener una actitud preparada ya para soportar, para resistir, para someterse a la voluntad de Dios, por muy dura que sea la circunstancia. Jesús sabía que era Dios, porque Él era Dios, pero también era hombre, y como hombre padeció todo lo que usted y yo sabemos, pero Él no se aferró a su deidad. O sea, Él no se valió de ser Dios para tomar poder y fuerza contra los humanos que le estaban haciendo daño, que le estaban humillando, sino que Él como hombre se sometió, dice, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, de esclavo, y dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Cuando estaba ya el tiempo señalado para que el Señor padeciera todo lo que padeció, en Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén, hermanos. Amén. O sea, Él sabía que iba a llegar un momento en su vida terrenal que tenía que morir. Por eso dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, Él tomó valor y Él fue a Jerusalén, ahí en la ciudad donde lo iban a detener, lo iban a juzgar, lo iban a crucificar. Él no huyó, Él no se escapó, Él fue obediente hasta la muerte, y como dice, muerte de cruz. Enfrentó la muerte, enfrentó el padecimiento con valentía, porque eso era la voluntad del Padre para Él, que tenía que padecer por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Ahora, a los oídos de Pedro, esto era algo extraño, porque imagínense que el Señor estaba a punto de que la gente lo hiciera un momento rey, un líder, un caudillo contra el Imperio Romano. Era tanta la fama de Cristo que los judíos estaban hambrientos porque se levantase un revolucionario
para que se subleve contra el imperio romano y los liberte. Y Jesús aparentemente tenía todas las características de un caudillo, porque miles le seguían, y sobrado con esa gente podían hacer una revolución contra los romanos. Era famoso. Aparte, tenía poder para multiplicar los panes, los peces, alimentar a la gente. Tenía poder para sanar a los enfermos. Tenía poder sobre el mar. Tenía poder sobre la muerte, sobre toda enfermedad. Entonces, hermanos, yo me imagino que los discípulos no pensaban jamás que el Señor iba a morir. Por eso que cuando ellos estaban yendo hacia el aposento alto o al monte Getsemaní, ellos estaban en el camino discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque querían una posición o estaban viendo a Jesús de otra manera. Alabado sea el Señor. Por eso que Pedro en el verso 22 de Mateo 16, Mateo capítulo 16, ¿no? O vamos a Marcos mejor, Marcos, el verso que hemos leído, porque es la misma historia, pero de diferentes perspectivas. Dice en el verso número el verso número 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a reconvenirle, o sea, le comenzó a exhortar. Le comenzó a dar un consejo, le comenzó a reprender, algo así, imagínense. Y le dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, hermanos. En Mateo capítulo 16, verso 22, nos describe también ese mismo pasaje, dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Imagínense. Alabado sea el nombre del Señor. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aleluya. Pedro, hermanos, estaba pensando como un hombre natural y no como Dios quería que él pensase, porque era necesario que el Cristo padeciese. Eso estaba escrito ya. El Señor Jesús le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otra versión dice, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. En otra versión dice, piensas como los hombres, no como Dios. Porque Pedro, hermano, no entendía la voluntad de Dios para Cristo. Su mente no cabía el sufrimiento, el padecimiento, el desprecio y la clase de muerte que el Señor iba a experimentar. Porque Pedro estaba enfocado en las cosas de los hombres, no en la voluntad de Dios. Amén, hermano. Ahora, yo creo que Pedro nos representa a nosotros, porque muchas veces nosotros queremos evitar también el sufrimiento. Queremos evitar sufrir o evitar que otros sufran, especialmente a quienes nosotros amamos. Y Pedro, pues, entendemos que estaba en un proceso de aprendizaje y de transformación en su manera de pensar, porque él estaba caminando con el Señor. Y esa parte él necesitaba aprender. Y creo que esta llamada de atención le sirvió mucho a Pedro en su aprendizaje de cómo debe ser un seguidor de Cristo. Amén, hermanos. Un seguidor de Cristo debe estar dispuesto a morir por la causa del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Porque el mismo Jesús estaba dispuesto a morir. Amén, hermanos. Y yo creo que Pedro aprendió, porque por las Escrituras vemos que él perseveró como seguidor
fiel al Señor. Incluso la tradición, son los libros de historia, ¿no? Narran que Pedro murió crucificado, pero al revés. Y murió así, de esa manera, por ser un seguidor de Cristo, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en la vida de un cristiano va a haber momentos en que vamos a experimentar momentos de sufrimiento. Y, hermanos, es duro. A veces es duro, a veces es insoportable. Pero, hermanos, Dios sabe por qué lo permite. Y es necesario que pasemos por esos momentos. Alabado sea el nombre del Señor. Ya le tocará a usted su momento, tal vez, de pasar un momento difícil. Pero usted tiene que estar consciente de que eso es parte de nuestro aprendizaje y de nuestra transformación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Jesús sabía claramente de lo que iba a experimentar. Y, hermanos, vemos en Él un ejemplo claro a nosotros a seguir. Vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 1 al verso 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora dice ahí: el cual, hablando de Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, que el Señor sabía no solamente que iba a padecer una muerte en la cruz, sino que después de su muerte iba a venir un momento también de gozo. Porque iba a haber frutos de salvación. Millones en el mundo a través de ellas iban a salvar del pecado, de la condenación. Y ese era el gozo que sostuvo al Señor. Por eso dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, y cuando pasemos un momentos difíciles, tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, que Él sufrió la cruz, sufrió la contradicción de pecadores contra Él. Y de esa manera, para que, dice, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque va a venir, hermanos, un tiempo difícil para la iglesia. Y ya se está avecinando un tiempo difícil para la iglesia. Y va a haber un momento en que ya no vas a poder predicar y hablar contra el pecado. Hasta te pueden meter a la cárcel, como ya ha pasado en Estados Unidos hace unos años atrás, por unos ancianos que tenían una pastelería, preparaban tortas para diferentes ocasiones, y vinieron una pareja de homosexuales para decirle que les prepare una torta, y él se negó por razón de que ellos eran cristianos. Y es un pecado el homosexualismo. Entonces ellos se negaron a preparar ese pastel, y los homosexuales lo denunciaron, hasta el punto que lo llevaron a la corte y lo metieron a la cárcel. Pero así también los del pueblo de Dios, abogados que son cristianos, apelaron contra esa demanda, y después de un tiempo lo tuvieron que sacar de la cárcel. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber oportunidades de que nos saquen de la cárcel, donde el espíritu del anticristo pues va a tomar control de la mente de la gente, y que nos van a odiar solo por el hecho de seguir a Cristo. Incluso hubo un tiempo en que y estaban ya aprobando leyes ahí en Estados Unidos que cualquier pastor que hable contra el homosexualismo lo iban a llevar a la cárcel. Incluso le estaban ya tratando de pedir que antes de que los pastores enseñen algo a la iglesia, al gobierno les presente sus escritos para ver si no hay algo que va en contra de los derechos de las personas homosexuales. Ahora, va a haber también una imposición religiosa sobre el mundo.
para que todos se sometan a una sola religión, una sola creencia, donde Cristo no es el centro, sino lo que piensa o la doctrina de la religión tal. No importa cómo tú buscas a Dios, lo importante es que busques a Dios. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Esa es la filosofía de la religión sin Cristo. Pero nosotros sabemos que hay un solo camino que lleva a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y tú no vienes al Padre sino por mí, dijo Jesús. Ahora, Jesús no es un camino más, no, Él es el único camino. Entonces, pero va a llegar un momento en que nos van a imponer una religión donde si tú no aceptas, no te sometes a esa religión y quieres seguir siendo fiel a Cristo, te va a costar la vida. Y la iglesia tiene que prepararse mentalmente para ese momento y no desmayar y no negar la fe, como los primeros cristianos eran encarcelados, eran asesinados. A Esteban lo mataron apedreados. A Jacobo le clavaron una espada, lo mataron. A Pedro lo apedrearon, a Pablo lo apedrearon y casi lo mataron, lo arrastraron fuera de la ciudad, pero él se levantó, dice la Biblia. Muchos cristianos a través de la historia en los primeros siglos fueron quemados. Nerón y otros emperadores quemaron a los cristianos, los crucificaban, los mataban. Los metían a los coliseos romanos para que los leones se los devorasen. Y todo por ser cristiano. Todo por no someterse al imperio romano, en donde declaraban a César como si fuera un dios. Ellos decían: César es el Señor. Pero los cristianos decían: no, Jesucristo es el Señor. Y eso le costaba la vida. ¿Qué pasaría si eso sucediera ahora? ¿Cuántos de nosotros negaríamos ser cristianos por no padecer la muerte, el sufrimiento, el menosprecio? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir si ahora nomás con una prueba simple ya no venimos al culto, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos seguir adelante? ¿Qué será si el mundo se levanta contra los cristianos? ¿Cuántos de aquí negaríamos nuestra fe? Amén. Hermanos, por eso dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Los pecadores no contradecían al Señor. Los fariseos, los escribas, los religiosos lo contradecían constantemente, estaban acosándolo, estaban hostigándolo, estaban tentándolo, estaban procurando encontrar una palabra para capturarlo y mandarlo a matar. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Ahora, mire lo que decía la profecía respecto a los padecimientos de Cristo. Imagínense que eso estuviera escrito para usted, que usted iba a padecer eso. Tal vez usted diría: mejor no hubiera nacido. Isaías 53, para que usted y yo podamos ver. Verso 1, vamos a leer hacia adelante. Rápidamente. Los que constantemente leen su Biblia lo encuentran rápido, pero los que no van a demorar media hora por lo menos. Bueno, eso entendemos los nuevos que están aprendiendo, pero los veteranos ya pues, se lo encuentran más rápido, no están padeciendo ni pidiendo ayuda, ¿verdad? Muy bien, Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice, escucha hermano: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó dolores, experimentado en quebranto, o sea, experimentó muchos quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos.
ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, lo azotaron, por herido de Dios, lo hirieron. ¿Qué más dice? Abatido. Mas él herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra significa que lo azotaron tanto que desgarraron la piel de su cuerpo. La película de Mel Gibson acerca de la pasión de Cristo, eso no es nada lo que el Señor Jesús padeció. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hicieron llagas, heridas en su cuerpo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, pasó momentos de angustia, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso habla de sufrir en silencio. Imagínense, hermano, gloria al Señor. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, lo mataron, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es lo que Hebreo dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, el verso 11, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Miren qué tremendo, hermano. Ahora, este profeta existió 700 años antes que naciera Cristo. Ya Dios le había revelado todo lo que el Mesías iba a padecer. Así que Cristo, cuando vino a la tierra, él ya sabía lo que estaba escrito respecto a él. Ya estaba escrito lo que él iba a padecer. Pero eso no lo acobardó, eso no lo intimidó, eso no lo detuvo. Alabado sea el Señor, porque esa era la voluntad de Dios. Porque de esa manera él iba a redimir a la raza humana y a todos los que iban a creer en él. De esa manera se abriera una puerta abierta para poder entrar a la presencia de Dios a través de su sufrimiento. Usted imagínese todo lo que, hermanos, describe el profeta Isaías respecto al sufrimiento del Señor. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Claramente le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado, sea muerto. Pero también le dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no prestaron atención a eso. Más se enfocaron en el padecimiento, y Pedro dijo, Señor, no permita que te pase eso. En otras palabras, no sufras, no hay necesidad de que sufras. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, claramente que parte de la vida, hermano, en el Evangelio es pasar momentos de sufrimiento, de dolor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? A veces va a venir ese sufrimiento directamente a nosotros, al cuerpo. Puede ser por una enfermedad, alguna situación en nuestro cuerpo, nuestras emociones tal vez, que Dios pueda permitir para tratar con nuestra vida. O puede
puede ser alrededor nuestro, nuestra familia, con nuestra familia. A veces el menosprecio del esposo o la esposa, o problemas con los hijos, situaciones que van a ir, o de repente en el trabajo o en la calle, la gente te va a menospreciar por ser cristiano, te van a mirar raro, te van a mirar extraño, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu conducta, que ya no participas con ellos en el pecado, entonces ellos te van a mirar como un bicho raro. Alabado sea el Señor. Hasta tal vez te pueden insultar por ser cristiano, se pueden burlar de ti, te pueden poner apodos, te pueden hacer a un lado, hasta te pueden despedir de un trabajo solo por el hecho de ser cristiano, o te van a odiar solo por el hecho de ser cristiano. Estoy hablando de un cristiano verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Era impensable para los discípulos y para la gente, ¿no?, que le seguía, que Jesucristo tenía que morir de esa manera. Porque después voy a hablarle en otro momento lo que significaba morir en una cruz. Morir en una cruz en aquel tiempo era, hermano, lo peor que le puede pasar a un ser humano. La forma más horrible, hermanos, de morir una persona. Y solamente estaba, hermanos, digamos, destinado a morir ahí aquellos que eran tratados como lo peor de la sociedad. Imagínense, hermano. Y que ellos pudieran pensar que Cristo iba a morir de esa manera, no cabía en su mente. Como en nuestra mente a veces no cabe, y lo digo por experiencia, de que como cristianos Dios pueda permitir que pasemos momentos de sufrimiento. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque a veces, hermano, cuando uno pasa un momento así, somos probados. En muchas cosas, hermano, somos confrontados. Y yo le voy a un momento, de repente, contar lo que hemos vivido, estamos viviendo con mi esposa y mi hijo mayor, por la muerte de mi hijo Jonathan. No es una cosa fácil, hermano. Es una cosa muy terrible que quisiera que a nadie le pase, hermano. De verdad. Porque en muchas cosas he sido confrontado. No solamente yo, mi esposa y mi hijo mayor. Pero estoy entendiendo que parte de nuestro caminar en esta tierra es que pasemos por momentos de sufrimiento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pero por la gracia de Dios todavía seguimos de pie. Todavía seguimos caminando. Porque el Señor es el que nos guarda, nos ayuda. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. A veces uno puede pensar, bueno, pues ya pasó ya el tiempo, ya que todavía el pastor sigue con eso. No, hermano. No es fácil, hermano. A veces uno puede estar al frente como si nada pasara, pero uno por dentro a veces uno está sufriendo, llorando, quebrantado por dentro. Y eso solamente Dios y los más cercanos lo saben. Entonces, pero el punto es, hermano, que uno tiene que entender que parte de la vida de un cristiano en esta tierra es el sufrimiento. Amén, hermanos. Y eso a veces muchos no quieren escuchar. Muchos quieren un evangelio donde todo te va a ir bien, donde Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Vas a ser bendecido, prosperado, siempre vas a estar en victoria. Y que nada malo te va a pasar. Claro, hay pasajes de la Biblia donde habla de la protección de Dios. Pero hay momentos donde Dios te va a soltar para ver qué haces. Amén, hermanos. Pero el hecho que te suelte no quiere decir que te va a desamparar. Él va a estar contigo. Amén. Para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte y para que sigas adelante. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús murió, los discípulos no esperaban que Jesús resucitase. Porque dos discípulos estaban volviéndose ya a su tierra, a Emaús. Usted lo ve en el libro de Lucas, en el último capítulo.
¿Por qué se estarían regresando, dejando Jerusalén? Porque ya no tenían esperanza de que Jesús iba a resucitar. Jesús mismo tuvo que ir Jesús después de haber resucitado, tuvo que ir a traerlos otra vez. Aleluya. Si usted ha leído ese pasaje, dice que Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos y a conversar con ellos. ¿Y de qué están conversando? Dijo, que como no sabes lo que ha pasado en estos días en Jerusalén, etcétera, de comenzaron a hablar de Jesús, cómo murió, etcétera, etcétera. Y ya es el tercer día y bueno, se supone que él era el que iba a liberar a Israel. Así decía. Aunque las mujeres nos han dicho que ha resucitado y que él vive. Y ni aún así, por eso creyeron y volvieron siquiera. Ya se estaban yendo, prácticamente estaban volviendo a su vida antigua, a su vida pasada, porque no creían que Jesús iba a resucitar. Porque había muerto de la forma más humillante que un ser humano pueda morir. ¿Aló? Y el Señor trató con ellos, ¿verdad? Cuando ellos le invitaron a su casa, el Señor entró y en la mesa, cuando se sentaron, estaban ahí al partir el pan. Ellos se dieron cuenta que el que estaba con ellos era el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el Señor, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras en el camino. O sea que ellos, en su corazón, cada vez que Jesús les hablaba la palabra, porque Jesús les empezó a sacar de los profetas todo lo que iba a padecer el Cristo, en su corazón sentían un fuego que les ardía, porque se les hablaba la palabra de Dios. Pero ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, porque sus ojos estaban vendados por causa del sufrimiento. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Amén, hermanos. Por eso que cuando el Señor resucitó y va a hablarles a ellos, le dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea que no era una sorpresa que Jesús padeciera lo que padeció. Ya estaba escrito y ellos lo sabían, pero ellos no creían. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, Pedro, con la mente humana, comenzó a reconvenirle al Señor. Señor, no permita que pase esto. No hay necesidad que mueras en la cruz, no hay necesidad que mueras de esa forma. Pero el Señor le dijo: no, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando como Dios piensa. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tienes que pensar como un hombre de Dios, como un hombre espiritual. Vemos, por ejemplo, la vida de Pablo. Vamos a ver rápidamente. ¿Me dan tiempo todavía, no? Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8 al verso 17. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8 al 17. Rápidamente dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Mira, Pablo estaba atribulado en todo. Había momentos en que pasaba momentos de apuros, pero no estaba desesperado. Dice: perseguidos, mas no desamparados. Pablo padecía persecución. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Escuche, a ver. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Quiere decir, Pablo andaba, vivía prácticamente con una disposición a morir por causa del Señor. Ya mentalmente le estaba preparado que en cualquier momento lo iban a matar. Eso es lo que dice aquí.
Amén, hermanos. Amén. El verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, mire, a donde yo vaya, estoy dispuesto a morir. En cualquier momento yo voy a morir por causa del Señor. En cualquier momento me van a matar. Pero una cosa estoy seguro, lo que Pablo está diciendo es que así, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús. Amén. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, si me matan, no importa, yo sé que voy a resucitar. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, dice, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice el verso 16, no desmayamos. ¿Qué cosa dice? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así pensaba Pablo. Pero no, Señor, no permita que te pase eso. Si Pedro le estaba diciendo al Señor eso, imagínense si a él le decían que iba a padecer en ese momento, Pedro, ¿sabes que vas a padecer esto? ¿Qué hubiera hecho Pedro? Que hubiese ido, justamente. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Yo creo que eso fue una lección para Pedro. Amén. Jesús le estaba enseñando a él y a sus discípulos y a la gente, a cualquiera que quería seguirle, que tenía que estar dispuesto, si es posible, morir por causa del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué diferente a los cristianos de hoy en día. A veces no queremos morirnos por causa del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, Gloria a hermanos. Dios. Ahora, hermanos, en Hechos capítulo 21, en el verso 8 al verso número 14. Hechos capítulo 21, verso 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, verso 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. ¿De quién tomó el cinto? De Pablo. Y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. ¿Qué tal profecía, verdad? Al oír eso, los hermanos que estaban corriendo, le rogamos nosotros, ¿a quién? A Pablo, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Estaba pensando como Pedro cuando le dijo así, no. O sea, vino el profeta y le dijo, mira, esto va a pasarte, Pablo. Te van a amarrar y te van a entregar a los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. ¿No? Entonces dice, al oír eso, los hermanos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, para que no le suceda eso que el profeta está diciendo. Entonces Pablo respondió, gracias hermanos, ya no voy a ir a Jerusalén. Gracias hermanos, porque qué bueno que ustedes me van a apoyar. No voy a ir porque en realidad yo no quiero pasar esto.
No, Pablo dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea que ellos estaban llorando, hermano. Yo imagino, pero Pablo, no vayas, hermano. No vayas, mira, te van a amarrar, te van a hacer esto, aquello. Pablo, no vayas, por favor, hermano, quédate con nosotros. Aquí vas a estar más seguro. Pero si el Espíritu había hablado, es porque era el plan de Dios para Pablo. Amén. Y entonces, dice, respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Mira lo que dice Pablo, porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, yo estoy dispuesto no solamente a que me amarren, sino a morir. Y el verso 14, y como no le pudimos persuadir, porque estaban tratando de persuadir que cambie de opinión, desistimos, los hermanos desistieron ya, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría si usted hoy profeta viene y le dice, ¿sabe qué, hermano? El Señor me ha dicho, o así dice el Espíritu Santo, que te viene una enfermedad fuerte sobre tu cuerpo. Hermano, el Espíritu Santo dice que vas a pasar necesidad. El Espíritu Santo dice que te van a despedir de tu trabajo por causa del Señor. El Espíritu Santo dice que te van a meter a la cárcel por predicar el Evangelio en tu trabajo. ¿Qué hace usted? El Espíritu Santo dice que tu esposo te va a dejar por causa del Señor. ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Nadie quiere escuchar una profecía así. En estos tiempos todos los profetas dicen, el Señor dice así, Dios va a hacer grandes cosas contigo, te va a llevar a las naciones, te va a dar carro, te va a dar casa. Esas profecías son bonitas de escucharlas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero le dijeron a Pablo esto, te van a atar. Y Pablo dice, estoy dispuesto no solamente a que me aten, sino a dar mi vida por causa del nombre del Señor Jesús. Hermano, qué valor de este hombre, ¿verdad? Ahora en Hechos capítulo 20, verso 22 al 24. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24 dice: Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le esperaba a Pablo? Prisiones, hermano, de la cárcel. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pablo se estaba despidiendo de los hermanos de la iglesia de Éfeso y dice: yo voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me está dando testimonio, o sea, le está avisando a su corazón: Pablo, te esperan prisiones y te esperan tribulaciones, Pablo. No es que el Espíritu Santo le estaba dando malas noticias, le estaba advirtiendo para que Pablo vaya preparado. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermanos. Ya por el profeta y ahora directamente el Espíritu Santo le está diciendo: te esperan prisiones y te esperan tribulaciones, Pablo. Y Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso. No es que no hacía caso al Espíritu Santo, sino que no está prestando la atención, o sea, no está enfocando en los sufrimientos, sino le está enfocado en cumplir el propósito, la voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si predicando tenía que morir, pues moriría. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si él se enfocaba en las prisiones y en las tribulaciones, como a veces nosotros nos enfocamos, y como Pedro se enfocó: no, Señor, no es necesario que pases eso. Y a veces nosotros nos enfocamos igual en las tribulaciones y en las cosas que nos puedan suceder, las cosas malas. Lo que va a hacer es detenernos, lo que va a hacer intimidarnos, lo que nos va a hacer acobardarnos, y vamos a rendir y vamos a desmayar.
Pero si nos enfocamos en que Dios, hermano, aún de esas cosas malas que nos puedan suceder, Dios lo vuelve para nuestro bien. Entonces la cosa cambia, hermano. Lo importante es estar dispuestos, estar mentalmente concientizados de que, hermanos, lo que pueda venir sobre nosotros, Dios tiene el control. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo, hermano. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Dios quiere prepararnos a tal punto que estemos dispuestos a dar nuestra vida como una ofrenda para Dios. Y que no cualquier cosa que nos pase, hermano, nos pueda desanimar de seguir al Señor. No de que una cosa simple, hermano, como que alguna situación nos pueda hacer desmayar en nuestra fe, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de piedad que nosotros debemos practicar, de venir a la casa de Dios. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermanos. Que nada nos pueda desanimar. Porque tenemos que llegar a un punto, hermano, nuestra mente y nuestro corazón, de estar dispuestos, si es posible, a morir por causa del Señor. Si el Señor así lo quiere. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esto es un precio que nosotros tenemos que estar preparados para poder nosotros pagar por el hecho de ser seguidores de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. ¿Cuándo estaremos dispuestos, hermanos, nosotros a rendirnos, gloria al nombre del Señor? Amén, hermanos. ¿Cuándo estamos dispuestos, hermanos, a que pase lo que pase, hermanos, en nuestra vida, podamos nosotros seguir fieles al Señor? Porque en la voluntad de Dios no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Gloria al Señor. Y eso es lo que muchos cristianos a veces no quieren, hermanos, experimentar. Muchos cristianos se acobardan y dicen, no, mejor no. Amén. Pero, hermanos, necesitamos levantarnos. Necesitamos, hermanos, en Cristo, por medio de Cristo, nosotros renovar ese valor, esa valentía, esa fuerza, y estar preparados, hermanos, para nosotros mantenernos firmes, fieles al Señor, a la causa de Cristo, hermano. Aunque mi esposa no quiera seguir, yo voy a seguir adelante. Aunque mi esposo no quiera seguir, yo voy a seguir adelante. Mi esposa no quiere ir a la casa, yo me voy a la casa de Dios. Mi esposo no quiere, mis hijos no quieren, yo no voy a quedar en mi casa. Es que no quieren ir. No, yo tengo que seguir adelante. Porque aún esas cosas pequeñas uno demuestra si uno está dispuesto o no a seguir al Señor. Amén, hermanos. Por cualquier cosa no nos podemos desanimar. Por cualquier cosa no podemos decir, Señor, ya no voy a seguir, ya no voy a servirte. Ante un problema a veces en la familia puede suceder un problema con el esposo, vuelvo a repetir, a veces con los hijos. O a veces un problema económico que tiene que ver con las finanzas, o una enfermedad en el cuerpo. Uno tiene que seguir adelante, o sea, fiel al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces uno está enfermo, uno no puede cobrar porque está enfermo. Pero eso no quiere decir que uno ha abandonado al Señor. Uno sigue fiel al Señor hasta que uno se mejore, hasta que uno
recupere la salud y sigue corriendo, gloria al Señor. Sigue caminando con el Señor, fiel, aleluya. Pasamos momentos de prueba, de lucha, pero seguimos, aleluya, fieles al Señor Jesucristo. Aunque otros retrocedan, yo tengo que seguir adelante. A otros se desaniman, yo tengo que seguir adelante, gloria a Jesús. Eso no nos puede detener, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros detenernos un momento y preguntarnos qué clase de seguidor de Cristo soy. Soy de los que estoy buscando una vida cómoda, una vida de confort en este mundo. Quiero pasarla bien, no quiero padecer el sufrimiento. Eso no es para mí. Bueno, que sufran los que quieran sufrir ahí. No, hermanos. Alabado sea Cristo, hermano. Tenemos que ser valientes, hermano. Con la valentía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es en sus fuerzas que somos fuertes, hermano. Es en su poder, hermano, que somos fuertes, gloria a Dios. Cuando pasamos esos momentos, tenemos que ir a Él, hermano, porque solo no vamos a poder pasar. Tenemos que correr y decir, Señor, ayúdame, Señor, sosténme, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame a pasar este momento, ayúdame a resistir, gloria a Jesús. Que el Señor me dará la fuerza y te dé valor, hermano. Hasta el valor de poder dar tu vida por causa del Señor. Porque ya imagínense, si tú estás dispuesto a dar tu vida, nada te para en este mundo, hermano. Como a Pablo no le paró el hambre, no le paró la desnudez, la persecución, las cárceles, los azotes, el naufragio, peligros por aquí, peligros por allá. No, nada lo detuvo a ese hombre, hermano. Porque él estaba ya concientizado que iba a morir por causa del Señor. Y si en cualquier situación difícil le tocaba la muerte, iba a morir en el Señor. Por eso Pablo dijo en la carta de los Filipenses, ya para terminar, no sé qué escoger, hermano, le dice. No sé si quedarme con ustedes por causa de la obra o irme con el Señor. Aunque estar con el Señor es mucho mejor. Gloria al nombre de Jesús. No sé qué escoger. O sea, Pablo dice, no sé qué escoger, el irme a quedarme con ustedes todavía para seguirles enseñando o irme ya con el Señor. Aunque es mucho mejor estar con el Señor. Por eso dice, para mí el morir es ganancia. ¿Quién podrá decir de nosotros eso? A eso tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar con la ayuda del Señor. Es decir, bueno, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo. O sea, mientras que yo vivo aquí, es Cristo el centro de mi vida. Mientras que estoy en esta tierra, es Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. El vivir es Cristo. No son las modas, no es el mundo, no son los placeres. El vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. A su nombre, hermano. Aleluya. Y el morir, dice, es ganancia. El morir es ganancia. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Quien muere en Cristo gana, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, tenemos que llegar a ese punto, hermano. Y para eso tenemos que examinar qué clase de seguidor soy. ¿Soy de los que por cualquier cosa se desanima? ¿Soy de los que por cualquier cosita ya no quiere orar? ¿Ya no quiere ir a la iglesia? ¿Ya porque no le saludan o porque ya le miraron mal, ya no voy? ¿Qué clase de cristiano es eso, hermano? Son de chocolate, hermano. Que ante el calor se derriten. ¿Y qué le pasará si a usted le pasara lo que a mí me ha pasado? Y no es que yo sea más fuerte que usted. Pero, hermanos, tenemos que examinar qué clase de seguidores somos. Porque si vas a seguirle al Señor, no es solamente cuando te sientes bien, o cuando todas las cosas están bien, cuando todas las cosas están a tu favor, cuando tienes plata nomás, cuando no tienes problemas en la casa, no tienes problemas de salud, ahí la vas a seguir nada más. Y cuando viene lo contrario, lo vas a abandonar. Entonces no soy un verdadero seguidor, me está faltando. Yo tengo que ser un verdadero seguidor del Señor y tengo que seguirle. Si el Señor lleva por caminos difíciles, tengo que caminar por esos caminos.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo tengo que serle fiel al Señor. Tengo que ser fiel al Señor. Tengo que ser un verdadero seguidor de Cristo. Más en este tiempo donde mucha gente se hace llamar cristianos. Porque viene el momento, hermano. Viene el momento donde se va a demostrar, como dice uno de los profetas, quiénes verdaderamente sirven al Señor y quiénes no lo sirven. Amén. Va a llegar ese momento, hermano, cuando venga la persecución, cuando el camino se haga más angosto, ahí se va a ver, hermanos. Por eso en este tiempo necesitamos afirmar nuestro corazón, necesitamos prepararnos, necesitamos, hermanos, aprovechar el momento que Dios nos permite de reunirnos todavía. Tenemos que aprovechar, de predicar la palabra, de orar, de buscar a Dios, porque esas cosas nos hacen fuertes, esas cosas nos arraigan, esas cosas nos afirman, esas cosas, hermanos, nos preparan, gloria a Jesús, para que cuando vengan esos momentos duros, aleluya, que no tengas fuerza, pero lo que has aprendido, lo que has asimilado de Dios, eso te va a mantener fuerte, firme. Alabado sea el Señor. Hermano, necesitamos en este tiempo levantarnos, dejar la cobardía, la vergüenza, dejar el que dirán. Tenemos que levantarnos y decir, no, yo soy un seguidor de Cristo. No me voy a avergonzar de mi Señor, aleluya. Porque era una vergüenza morir en una cruz. Y Pedro parece que tenía vergüenza del Señor. Por eso que al final de todo eso, que luego lo vamos a desarrollar, Jesús dice, porque cualquiera que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar cuando venga la gloria de mi Padre. No tienes por qué avergonzarte de ser un seguidor de Cristo. Así que, hermano, levántate en el nombre del Señor. Y dile, Señor, renueva mis fuerzas. Quiero ser un verdadero seguidor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no un seguidor que solamente mira, sino también que se involucra en la obra de Dios. Que sirve a Dios. Señor, estoy aquí. ¿En qué te puedo servir? Levántate, Señor. Ya estoy cansado de estar acomodado, sentado, recibiendo. Sino, también quiero dar, Señor. Ayúdame, levántame, Padre Santo. Ya es tiempo. Sacúdete de esa flojera, hermano. Y levántate en el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie, gloria a Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres valientes, capaces de dar nuestra vida por causa tuya. Y no en nuestra fuerza, no en nuestro valor, sino en ti, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos a examinarnos. ¿Qué clase de seguidores somos? Ayúdanos, Padre, a ser esa clase de seguidores que tú estás llamando, Señor, a ser. Ayúdanos a renovar nuestra manera de pensar y de ver las circunstancias. Ayúdanos, prepáranos en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. Oh Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre. Ayúdanos a buscarte todo tiempo. Que nada nos detenga, nos desanime, Señor. Quita, Señor, de nuestro corazón la doblez de ánimo, la tibieza, Señor. Quita de nuestro corazón el conformismo, la comodidad, Señor. Y despierta nuestro espíritu para seguirte como un verdadero seguidor de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya. A ver, hermanos. Vamos a ver, pues, por favor.
Vamos a recoger las ofrendas. Hermana Ana, ¿nos puede ayudar, por favor?